Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Sofía y en este video voy a estarles hablando sobre cómo mi escritura ha ido transformándose a lo largo de este último año en el que he estado escribiendo mi libro de cuentos. ¿Por qué quise hacer este video? Básicamente quise poder compartir con ustedes cómo yo he notado que mi escritura ha cambiado y mejorado a través de un proyecto. Tal vez en tu caso sientas que no eres suficientemente bueno para escribir una historia porque no tienes los conocimientos necesarios o porque nunca has escrito algo. Y quiero decirte que a veces uno mejora muchísimo más escribiendo o trabajando en un proyecto que aprendiendo sobre escritura. No es hasta el momento en el que estamos escribiendo algo en el cual podemos realmente demostrar un cambio más duradero porque estamos aplicando lo que estamos aprendiendo en el momento y siento que cada vez que me embarco en un proyecto mi escritura mejora. Hubieron cosas que yo misma me daba cuenta que al principio de los cuentos escribía de una forma y luego a la mitad y ya los últimos estaba escribiendo de una forma muy distinta y también mucho mejor. Mi editora también me dijo que desde la mitad de los cuentos en adelante como que mi escritura empezó a cambiar y empezó a mejorar y eso me hizo muy feliz porque realmente yo también noté ese cambio. Así que ahora voy a pasar a contarles algunas de las cosas o los errores que yo cometí al principio y que he ido aprendiendo. Algunas cosas no son errores, sino que son cosas que he aprendido y que ahora aplico a mis historias y antes no aplicaba, pero algunos sí eran errores y tal vez al ver este video ustedes se van a dar cuenta que también cometen esos errores y van a poder arreglarlos a tiempo para que puedan mejorar su escritura. Y bueno, hay muchas cosas que tal vez ustedes mismos al escribir se van a dar cuenta, tal vez no son errores, hay cosas que son tal vez de estilo, pero sí hay cosas que en la escritura yo no la aprendí en mi adolescencia, ni tampoco en mi época universitaria, nadie me las enseñó y ahora es cuando lo estoy aprendiendo o cuando lo pude por fin entender. Y hay cosas que aún me cuesta entender y necesito seguir practicando, seguir aprendiendo acerca de ellas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. La primera cosa que era un error que yo cometía siempre al escribir es el uso de la raya versus el uso del guión. Si pueden ver acá la imagen que les estoy poniendo, esta es la forma en la que yo escribía antes de mi proyecto. Yo escribía de esta forma los párrafos, siempre me saltaba espacios entre párrafo y párrafo, escribía con un guión y no dejaba sangría. Luego, cuando empecé mi proyecto, empecé a escribir de esta forma, donde aún usaba guión, sin saber que estaba mal usado. Ya no dejaba espacio entre los párrafos, pero sí dejaba sangría. Aquí comencé a dejar sangría. Luego mi editora me dijo, ¿por qué haces guiones? No son guiones, tienes que usar raya. Yo creía que era lo mismo y tal vez ustedes van a pensar, ¿cómo pensabas que era lo mismo si dices que has escrito desde que eras niña y lees mucho? Yo también pienso, ¿por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué nunca me di cuenta? Ni siquiera leyendo me daba cuenta. Yo leo mucho. Antes leía mucho más incluso que ahora. Jamás me di cuenta que un guión y una raya no son lo mismo y que cuando uno escribe una novela tienes que usar raya, no guión. Y es algo que me explotó la cabeza porque nunca me di cuenta antes de eso y fue recién ahora en el proceso de edición que me di cuenta. Otra cosa, otro error que yo cometía y que ahora ya lo entiendo un poco más es el de la tabulación. Antes de comenzar cada capítulo o antes incluso de comenzar una novela, la primera escena, el primer párrafo, siempre tiene que ir sin sangría. La tabulación tiene que ser completamente ordenada y luego ya puedes empezar a agregar sangría en los diálogos que siguen o los siguientes párrafos de la historia. Lo otro que yo hacía mucho y no me daba cuenta era la sobreutilización de diálogos y la poca inserción de acotaciones. Lo que yo hacía era que escribía diálogo tras diálogo sin ninguna acotación. Les voy a mostrar aquí un ejemplo de uno de los cuentos donde escribí mucho diálogo, no hubo ninguna acotación, intervenían varios personajes, por lo tanto al momento de leer se sentía muy caótico, no se entendía nada y no estaba pasando nada tampoco, era solo conversación, conversación, conversación y no pasaba nada en el ambiente. Mi editora también me lo dijo, me dijo aquí es mucho, mucho diálogo, casi 2 páginas completas de puro diálogo, no hay acotación, no hay narración
no se sabe quién está hablando. Fue esto más o menos a la mitad de mi escritura que me di cuenta. Y posteriormente en el proceso de edición también pude cambiarlo en los primeros cuentos y mejorar esas escenas muchísimo, porque eliminé muchas partes de diálogo que no eran importantes, que no llevaban a nada. Pude acotar quién está hablando, pude también generar un poquito de narración entre medio para describir cosas, tal vez del ambiente, de lo que estaba pasando. Otra cosa fue la sobreutilización de algunas palabras como además, también, aún así. Yo uso mucho esas palabras en mis historias, me doy cuenta que las sobreutilizo y ahora estoy tratando de dejar de usarlas tanto, intercambiarlas por otras palabras o escribir las cosas de otra forma, dar vuelta en la frase, cambiar la estructura para que de esa forma no se sienta como que estoy en todas las páginas diciendo y también, y aún así. Y entonces, tal vez en el caso de ustedes, son otro tipo de palabras que ustedes utilizan mucho. Tal vez solo se van a dar cuenta de eso cuando comiencen a escribir su historia y la relean y digan, ay, creo que ocupé mucho esta palabra en todos los capítulos o en todas las escenas. Lo otro que comencé a utilizar gracias a este proceso de escritura, este proyecto, fue la estructura de 3 actos. Yo les hablé sobre esto en un video, les voy a dejar aquí la imagen para que lo puedan ver. Abajo les voy a dejar el link por si están interesados en aprender sobre eso. Pero básicamente yo antes no sabía sobre esta estructura de 3 actos y solo escribía según cómo a mí me parecía, como yo sentía que debía ir la escena, la historia en sí, pero no me preocupaba en que tenía que haber una trama que subiera, luego llegar a un clímax y luego un desenlace. Tal vez lo hacía inconscientemente, pero no lo estipulaba de manera muy marcada. Y lo mismo con las preguntas que saqué del libro Story Structure, que también les hice un video acerca de ese libro que leí. Les voy a dejar aquí la foto, abajo el video para que lo puedan ver también si les interesa. En ese video les hablo acerca de un libro que leí muy interesante que me abrió los ojos en cuanto a cómo crear una mejor trama y qué palabras clave o preguntas yo comencé a hacerme cada vez que iba a escribir una nueva historia para poder crear una trama que a mí me satisfaciera más y que yo sintiera que fuera fuerte. También mejoré mi nivel de investigación. En un video pasado les hablé sobre cómo investigar, cómo utilizar distintos recursos para poder investigar para una historia y tener una mejor ambientación, darle más credibilidad a lo que están escribiendo. Y bueno, en este proyecto tuve que hacer mucho uso de la documentación, de investigar muchas cosas. Siento que mejoró mucho mi nivel de investigación y documentación. Siento que pude darle mucha más credibilidad a las historias porque lo pude meter todo de manera natural y no forzada. Y finalmente, otra cosa que mejoré y cambié también fue utilizar distintos tipos de narración en las historias de mi libro. No todas las historias son escritas desde el punto de vista del personaje, algunas son escritas de un punto de vista omnisciente, hay una historia que está escrita en segunda persona, hay una historia que está escrita a través de anexos que sirven como prueba para un desenlace de la historia. Otro cuento está escrito como de forma entrevista narrada y así hay varios cuentos que tienen una estructura distinta o una forma de narrar distinta, que en el caso de ustedes tal vez narrar de otras formas puede enseñarles nuevos puntos de vista y puede mostrarles que tal vez la forma en la que han estado narrando siempre puede no ser la más óptima para ustedes, puede no ser la más cómoda para ustedes. Tal vez pueden descubrir un tipo de narración que de pronto hace que se enamoren más de escribir y les den más ideas de historias que pueden escribir con esta forma de narrar. Así que los proyectos realmente sirven mucho. Un proyecto de novela, de libro, de poemario tal vez, los puede ayudar mucho a descubrir cosas de ustedes mismos que no hubieran descubierto si no se hubieran sentado a escribir, y también los va a ayudar a mejorar mucho más que si simplemente leen las reglas de ortografía de un libro o toman un curso de escritura, que es muy útil y yo lo recomiendo mucho, tomar cursos de escritura online o si es que pueden en el lugar donde viven, pero también escribiendo es cuando se notan más cambios y cuando más ustedes pueden aplicar lo que aprenden. Espero que este video les haya gustado mucho. Si es que les gustó, los invito a darle like al video
Y si quieren suscribirse a mi canal y ver más videos de este tipo, también los invito a suscribirse. Y si quieren saber detalles acerca de la publicación de mi libro, quieren que les avise apenas tenga toda la información disponible, los invito a suscribirse a mi newsletter, donde les voy a estar escribiendo apenas mi libro tenga fecha de publicación, la portada también. Puedo responder preguntas por ahí, avisarles cosas interesantes de mi libro, y cuando saque nuevas historias también. No va a ser un newsletter donde les voy a mandar emails todas las semanas, todos los días, sino que solo en momentos específicos, pero siento que va a ser muy importante para que tengamos un canal de comunicación mucho más claro, más efectivo que solo YouTube. Así que si estás interesado en unirte a mi newsletter, te dejaré el link abajo. Espero que tengas un lindo día por delante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!